Hola a todos, soy Javi Solé de Ancient Forge. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a rebuscar en el cajón de mis conferencias perdidas, que seguro que encontramos algo interesante. Cabecera y al lío. Para esta ocasión he elegido la charla que di en las 23ª jornadas de jóvenes en investigación arqueológica. Jóvenes, no sé cómo coloque yo entrase ahí. Que tuvieron lugar en marzo de 2022, organizadas por la Universidad de Alacant. Mi punto de vista encajaba especialmente bien en una de sus secciones, que llamaron Periferias desde los márgenes de la arqueología, y que daba protagonismo a disciplinas auxiliares que pudieran ayudar a un mejor entendimiento de nuestra historia. Por ejemplo, un herrero forjador hablando de espadas. Como ya he explicado antes en este canal, uno de mis campos de especialización son los patrones caldeados, que aunque está sobradamente probado su uso por distintos pueblos germánicos, no se habían hallado pruebas de que también se diera entre los visigodos asentados en la península. Para los que no vieran el vídeo anterior, volveré a hacer un breve resumen. El patrón caldeado consiste en mezclar hierros o aceros con distintos tipos de concentración de carbono o impurezas, a fin de que sus cualidades se complementen. El acero es duro, pero también quebradizo. El hierro es resistente, pero es blando para afilar. Al mezclarlos por soldadura a la calda, lo que inicialmente seguramente eran simples láminas superpuestas, se obtiene un material que reduce sus defectos, pero mantiene sus virtudes. Alrededor de los siglos I u II de nuestra era, tomando como referencia la datación de las espatae más antiguas encontradas en Ilerupadal, estas técnicas se fueron haciendo más complejas y empiezan a soldarse juntas barras laminadas, algunas de las cuales se torsionan para darles mayor resistencia aún, seguramente encontrando la inspiración para esto en cómo se teje una soga. Esta mezcla de aceros tiene una consecuencia secundaria, seguramente inesperada, que es que los distintos aceros también tienen distintos ritmos de oxidación, lo que, por mera exposición ambiental o usando algún oxidante como vinagre u orina, deja ver los patrones que componen el material. En ejemplares históricos esto puede verse así. Esta es una espada de Ilerujadal con cuádruple patrón torsionado en el centro y laterales laminados. Esta espada me persigue en mis sueños, os lo juro. Esta es otra hoja que se encuentra en el Landesmuseum de Zúrich con un doble patrón torsionado en el centro. Y esta es la espada de Vima, en Finlandia. Esto es otro maldito nivel. El patrón no solamente va cambiando a lo largo de la hoja, sino que por la otra cara tiene otro patrón distinto. A día de hoy no conozco a nadie en el oficio que haya sido capaz de replicar esto. La persona que más cerca está es el compañero Jesús Hernández. Os voy a dejar el link en la descripción a su vídeo sobre los múltiples experimentos que ha realizado. Y si alguien lo va a conseguir, sin duda va a ser él. Esta es la técnica que tanto llamó la atención de Casiodoro, el historiador romano, allá por el siglo V. Os pongo aquí la cita textual, traducida un poco libremente, lo admito. ¿Y qué ocurre con los visigodos en España? Pues lo primero que me llamó la atención es que no había nada publicado al respecto. En los estudios de Castiltierra se habla de hierro forjado y a correr, sin más detalles. La falta de trabajos que estudiasen esto, tuve que llegar yo con lo tranquilo que estaba en mi taller aprendiendo del trabajo de los demás, quizás se deba a la escasez de ejemplares. Comparado con las 200 espadas que se han encontrado solamente en Ilerujadal, en España contamos con 3 ejemplos visigodos. De espadas, no hablo de sacs o escramasacs. Los sacs, o escramasacs en sus versiones más largas, son los cuchillos de combate que usaban los visigodos. Por su tamaño algunos son casi espadas de pleno derecho, pero esto nos puede dar para otro vídeo seguramente. Estos 3 ejemplos son los siguientes. La espada de Daganzo, que además conserva muchas partes de la vaina, y las espadas de la sepultura 529 y 459 de Castiltierra. Ninguna de las dos mantiene la empuñadura, pero la última también conserva su vaina en sorprendentes condiciones. Y esto es lo que había para trabajar, había que apañarse. Para la detección de patrones caldeados hay varios métodos. El más básico y al alcance de cualquiera es el examen visual y fotográfico. El 12 de abril de 2021, el Museo Arqueológico Nacional me autorizó una visita de investigación para la espada de la tumba 459. El metal está muy dañado por la corrosión y algunas restauraciones muy agresivas. Tiene una fractura restaurada debido a un accidente durante su manipulación, según consta en el expediente de restauraciones, pero al final resultó ser una suerte, ahora lo vemos.
A pesar de su estado, un examen detallado deja ver indicios de apilamiento de capas en varias secciones de lo que fue el filo, así como en el centro de la hoja, junto a la espiga, donde se ven trazas de capas longitudinales. Precisamente, debido a la restauración de esa fractura, he podido tener acceso a una fotografía del corte transversal de esta hoja. Se puede ver dos grietas que separan claramente el centro de la hoja de los laterales. Además, en el centro se puede ver una disposición vertical de capas que coincide perfectamente con las marcas junto a la espiga. Se puede deducir que la estructura interna de la hoja seguiría un esquema así. Aunque la mejor opción sin duda es el examen de rayos X, y aquí sí que estás en manos de la suerte, porque no es que te vayan a dejar coger a ti una espada de 1300 años y que te la lleves a hacer unas radiografías. Porque veáis un ejemplo de lo que pueden llegar a revelar los rayos X, os muestro una espada de Sutton Hoo en Inglaterra. Se pueden apreciar con toda claridad las líneas de los patrones internos. Si tenéis mala vista como yo, no os preocupéis. Hay maneras de hacerlas más evidentes. Ante la imposibilidad de solicitar unas pruebas específicas sobre los ejemplares de Castiltierra, he tenido la inmensa suerte, me cobraron 12 pavos por enviarme los archivos, pero pude acceder a unas radiografías del Instituto de Patrimonio Cultural. Al parecer se realizaron sobre la espata de Daganzo dentro de una restauración previa a su préstamo para una exposición. La radiografía original, aplicando un renderizado en relieve, ya hace patente las grietas longitudinales que dan a entender que el material del centro y el de los laterales una vez fueron barras separadas, que se soldaron por caldeo. Este es otro renderizado en contraste donde se ven más claramente. Hay un detalle muy sutil, pero muy importante al inicio de la hoja. Quizá en esta imagen se aprecie muy vagamente, pero con un poco de computer magic, que dice el gran Mariano Rodríguez, se puede hacer mucho más patente. Son esas líneas verticales que hay en el centro de la hoja. Eso no son grietas. Son diferencias de relieve, de composición o de densidad de los distintos materiales que forman la hoja. Además, en ciertas zonas del filo se puede apreciar también una disposición de capas, aunque en este caso es horizontal. Esto es virtualmente idéntico a los patrones que se dejaban entrever en la espata de la tumba 459 de Castiltierra. Un último detalle, que a mi entender prueba una vez más que las hojas visigodas se forjaban soldando barras de distintos aceros, lo encontramos en la hoja de la espada de la tumba 529. Lo siento porque estas fotos me las he descargado del Ceres y la resolución da para lo que da. ¿Podéis ver esas grietas cerca de la punta? Digamos que me recuerdan a cosas que me han pasado. Eso es el rastro de un caldeo que no ha salido del todo bien o que no ha resistido las tensiones del paso del tiempo. Hay evidencias más que suficientes para probar el uso del caldeo de capas. Hay grietas internas y un apilamiento vertical visible en la espada de Castiltierra. La imagen de la fractura transversal deja pocas dudas sobre esto. También hay grietas longitudinales en la espata de Daganzo y patrones lineales visibles en el centro de la hoja. Por eso creo que los visigodos conocían y trabajaban sus espadas en patrón caldeado, como lo hacían otras culturas del resto de Europa, quizá de mayor complejidad que los que yo he podido rastrear con los medios a mi alcance. A tenor de lo anterior, una reconstrucción fidedigna de una hoja de espata visigoda de los siglos 6 o 7 pudo tener un aspecto muy similar a este. ¿Y qué hay de las empuñaduras? Pues si pensabais que las hojas eran escasas, agarraos fuerte, porque empuñaduras solamente hemos encontrado una. Se conoce como la espada, aunque no se conserve casi nada de la hoja, de Arroyo Culebro. Esto está en Leganés, muy cerca de Madrid. Dentro de esta investigación conseguí que el Museo Arqueológico Regional de Madrid me autorizase una visita. Lo que queda de la empuñadura tiene la típica estructura de guarda y contraguarda, con un pequeño pomo. Tanto la guarda como la contraguarda están hechas juntando láminas de dos materiales a modo de sándwich, en este caso utilizando hierro y cobre. En cuanto tienes la pieza delante de ti, hay una cosa que llama tu atención. El pomo está muy descentrado, pero el agujero por el que pasa la espiga no lo está, ni la espiga tampoco se ha retorcido por efecto del paso del tiempo. Precisamente, en ese hueco que queda en el lado del pomo, se puede ver esta pieza circular tan llamativa. Este tipo de empuñadura se puede comparar sin muchos esfuerzos con otras del resto de Europa, en concreto con un subtipo
que en los trabajos de Elise Bemer conforman el grupo 6 de su clasificación de espadas. A veces las veréis denominar muy genéricamente como espadas Wendel. Este tipo de espadas tienen una particularidad que las hace únicas y son esos anillos que veis unidos al pomo. No creáis que son un par de casos aislados, hay muchísimos ejemplos. Como sois gente lista, fijo que ya os figuráis por dónde voy. ¿Y si ese desplazamiento en el pomo y esa pieza circular en la base fueran para un anillo? Si os estáis preguntando para qué sirve ese anillo, pues la verdad es que ya somos dos. Existen muchas teorías al respecto, pero quizá me dé para otro vídeo o por lo menos para un solo. Así que si sumamos un poco la información que nos dan las hojas por un lado y las vainas y la única empuñadura que tenemos, creo que una reconstrucción bastante responsable sería así. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que las conclusiones a las que he llegado... loco, ¿dónde vas? Ya está, ¿no? ¿Qué más quieres? No, aquí nos queda faena todavía. Faena te queda a ti, yo ya he terminado. Hombre, ahora te toca forjarla. Venga, dale. Pues esta maravillosa montolera de chatarra es lo que utilicé para forjar la hoja. Os explico un poco dónde va a ir cada cosa porque entiendo que ahora mismo esto es muy confuso. Estas barras de una verja antigua es lo que los ingleses suelen llamar wrought iron y que tiene una particularidad, son hierros muy reciclados, entonces tienen mezcla de material dentro y sobre todo tienen muy poco carbono. Las otras barras que veis son acero F114, esto va a ser el corazón de nuestra hoja. Las barras que veis aquí son restos de F1430, es un acero bastante duro. Lo que voy a hacer es reforjarlo todo junto y soldarlo para hacer un buen par de barras sólidas que sean los filos de la espada. Los veteranos en esto y los que os hayáis hartado a ver forjado a fuego ya sabéis cómo va el tema. Calorcito, bórax y acción. No hace falta llevar casi 15 años haciendo espadas para ver que este trocito no iba a llegar. Así que lo que decidí fue añadirle más material, simplemente soldando más capas a los lados. Esto ya va teniendo pintilla, aunque me parecía que seguía siendo poco material, así que más capas a los lados. Ya con 3 kilardos y pico de material yo creo que me va a llegar. Ya puedo soldar a la calda los filos de 1430, soldar la punta y empezamos a tener algo muy parecido a una espada. Detallitos finales para rematar, la empuñadura de cobre y de hierro viejo también. El pomo me empeñé en forjarlo, pues porque soy masoca básicamente. Unos ajustillos finales aquí y allá y... ¡tada! Ahí la tenéis, mi visigoda. Con un poquito de cada una de las hojas que he podido estudiar y de la información que he podido extraer. Con la empuñadura al estilo de Arroyo Culebro, con su anillo en el pomo y con toda seguridad la reproducción más apegada a las originales que hayáis visto por ahí. Ahora ya sí que finaliza este vídeo, espero que lo hayáis encontrado interesante. Si es así, recordad darme un like, compartir y suscribiros para ayudarme a crecer poco a poco el canal. Ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo y también eso, un poquito de hate si es lo que os pide el cuerpo. Por cierto que si queréis profundizar un poquito más en ese tema os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link al artículo completo que escribí a raíz de esta ponencia. Cuidaos mucho, nos vemos pronto.